Senadora, buenos días, bienvenida Dolores. Buenos días, Carmen, muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa. Al contrario, ¿nos cuentas el alcance y sentido de lo que presentaron en la función pública ayer? Mira, la ley de responsabilidades de los servidores públicos establece que los servidores públicos están obligados a excusarse por motivo de su encargo de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de asuntos que tengan que ver con el interés personal, familiar o de negocios. Incluye a él, al servidor público, a su cónyuge, a sus hijos y a sus parientes hasta el 4º grado. Dice la ley que incluso para terceros con los que se tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios del servidor público, todo esto está prohibido en la ley. Nosotros simplemente estamos muy preocupados por los contenidos que hemos estado leyendo en los 21 ordenamientos, las iniciativas de ley de reforma energética, que van incluso más allá que el propio decreto constitucional, que nos parecía gravísimo. Pues las leyes están aún peor. Y esto habla de que lo que está detrás de todos estos ordenamientos, de estas iniciativas, son puros intereses, son negocios. Actualmente el licenciado Pedro Joaquín Codwell es secretario de Energía. Por ocupar ese cargo es al mismo tiempo presidente del Consejo de Administración de Pemex. La auditoría externa que se practica a los estados consolidados de Pemex dice en tiempo presente, y la auditoría fue practicada para todo el año 2013, cuando ya está en funciones el secretario. Habla en tiempo presente la auditoría. Dice que el licenciado Pedro Joaquín Codwell participa en partes relacionadas desde antes de su nombramiento, el 1 de diciembre de 2012, en varias empresas mismas que han firmado contratos de franquicias, y quiero subrayar el término contratos de franquicias, con Pemex Refinación, y habla de 3 tipos de contratos: el de compraventa de gasolina, de compraventa de productos petrolíferos y la prestación de servicios relacionados. Eso lo dice la auditoría. Pero además esta auditoría, que es practicada, insisto, para todo el año 2013, es el tiempo en que el secretario, siendo secretario del ramo energético, tiene empresas del ramo energético. Se configura en obviedad el conflicto de intereses. La auditoría habla de que al tiempo de realizarse la auditoría, que fue 2013, el secretario tiene 60% de acciones en Servicios Cozumel S.A.D.C.B., 40% en la planta de combustibles Cozumel S.A.D.C.B., 40% de gasolineras y servicios Juárez S.A.D.C.B., 20% de combustibles Caleta S.A.D.C.B., accionista en 25% de combustibles San Miguel S.A.D.C.B., 25% de las acciones de combustibles Tatish S.A.D.C.B., etcétera. Estas franquicias están documentadas en la propia auditoría, relata, en fin, y dice también que cubren los requisitos, que son legales las gasolineras. No estamos hablando aquí de ese tema. Los negocios del titular de la Secretaría de Energía provocan un serio conflicto de interés, y la existencia de estos negocios pues no solo abarca las franquicias de gasolinas, también el uso de información privilegiada del Estado en beneficio propio y de la familia del secretario. Esto también lo dice la auditoría, y la auditoría denomina contratos de franquicias. En realidad el término técnico debiera ser concesiones para la venta de gasolina. Las franquicias son eso, concesionar
un servicio concesionado, pero yo quise utilizar los términos mismos que ocupa la propia auditoría. Esta auditoría es obligatoria, cada año se practica una, yo reviso todas, hay una información impresionante en todas, pero yo quisiera decir, no es un asunto personal, yo soy legisladora, nuestro papel también es cuidar que las leyes que se hacen pues, se cumplan, señalar los riesgos que para la política pública causan los conflictos de interés. El secretario está incurriendo en este conflicto de interés. Como pruebas, ayer ante la Secretaría de la Función Pública presentamos la propia auditoría y presentamos su propia declaración de bienes, la declaración patrimonial. Que cualquiera que abra la página, pues yo como la voy a tener, está en la página de la Presidencia. Él la entregó con fecha de enero de 2013. Ahí se informa, es un documento largo, cualquiera lo puede abrir, cualquiera lo puede leer. Ahí dice que no aceptó hacer públicos los ingresos netos que se declaran por actividad industrial, comercial o financiera. Pues deberíamos de saber cuáles son los ingresos netos de estas empresas. Pero además la ley de transparencia y también la ley de responsabilidades exige a los funcionarios públicos de mediano y alto rango que hagan pública este tipo de información. Pero para ir en concreto a lo que ayer señaló la Secretaría de Energía en un comunicado, que él sí informó, no es cierto. Hay un listado de bienes que él informa, 12 inmuebles entre casas, terrenos, locales, todos adquiridos de contado, según dice ahí. 6 vehículos de lujo comprados en efectivo, según dice ahí, 2 obras de arte, pero en cuanto a empresas, no dice empresas, dice 12 organizaciones privadas. En el término organizaciones privadas, pues caben fundaciones, ONGs, cabe todo. No dijo que tiene acciones, que contratos franquiciatorios con Pemex, o si son sociedades anónimas, de eso no dice nada. Déjame, Dolores Padierna, en atención a lo que publicó la Secretaría de Energía, leer textualmente lo que dice y regresamos contigo en esta conversación precisamente para ver qué es lo que plantea la senadora Dolores Padierna, qué es lo que plantea Pedro Joaquín Coduel y la Secretaría. Leo lo que dice aquí el comunicado de CENER, le llama precisiones y dice: niega por falsos los siguientes comentarios emitidos por la senadora Padierna, difundidos en las últimas horas. 1. Falso, la senadora señala que el secretario de Energía no incluyó en su declaración patrimonial las acciones que posee en 5 distribuidoras de gasolina y un depósito de combustible en la isla de Cozumel. ¿Verdad? 2 puntos, tanto en sus declaraciones patrimoniales de inicio de gestión y de modificación en 2013 y 2014, como las que ha presentado en su trayectoria en el Gobierno de la República, el licenciado Pedro Joaquín Coduel ha incluido la relación de todos sus bienes patrimoniales, sin excepción alguna, tal y como consta en los archivos de la Secretaría de la Función Pública, Creo que aquí en este punto estamos viendo que en efecto, en la declaración conocida por cualquiera, como dices, Dolores, no viene la especificación, porque ahí mismo, tal como lo has dicho, se especifica que el servidor público aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales con excepción de los siguientes. Como lo dijiste, en ingresos netos, aquellos que se declaren por actividad industrial, comercial, financiera y otros, tampoco también se negó a hacer públicos lo que tiene que ver con bienes inmuebles, el valor de la contraprestación y moneda, tampoco hace público lo que tiene que ver con bienes muebles, el valor de la contraprestación y moneda, también decide no hacer público en vehículos el valor de la contraprestación y moneda, también decide no hacer público en inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores el saldo. También decide Pedro Joaquín Coduel, como la ley le permite, no hacer público adeudos, el monto original, el saldo y el monto de los pagos realizados. Hace público lo que se ve en la página de la Presidencia, efectivamente, en esto que tú estás mencionando de la declaración patrimonial 2014 de Pedro Joaquín Coduel. Lo que tenemos, Dolores, me parece, son las dos cosas. Es decir, el secretario dice que sí informó de lo de las gasolineras
y lo hizo a la Secretaría de la Función Pública, pero no lo hizo público, es decir, lo conoce la autoridad, lo tiene en sus archivos la Función Pública, los elementos que él dice que ha reportado y que están relacionados con lo que tú has informado públicamente, pero decidió no revelarlos en su declaración pública. Entonces, es verdad que en efecto en la declaración pública no se puede saber nada que tenga que ver con los ingresos netos de su actividad industrial, comercial, financiera y otro, ni de los demás asuntos que acabo de leer de la propia declaración pública que está al alcance de cualquiera. Entonces, el tema es ese, el tema no es que se niegue que lo que tú dices es cierto, si lo que se niega es que no lo haya entregado. En realidad, todo parece indicar que sí entregó el secretario la información de las gasolineras, pero simple y llanamente no está hecho público en su declaración. Déjame hacer un señalamiento sumamente importante. En los dos comunicados que ha emitido la Secretaría de Energía, que no sé por qué la Secretaría tiene que andar defendiendo a un funcionario, él debe de aclararlo, pero en los dos comunicados él admite que tiene esas empresas que son... Sí, no niega lo que tú dices, el tema es así. Eso no lo admite la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Ok, ese es el tema principal. Yo informó a la Secretaría de la Función Pública. Quiero pensar, si el presidente de la República no conocía este dato, a lo mejor por eso lo nombró, me parece inverosímil. No, es que lo tiene que conocer porque si lo declaró ante la Función Pública, aunque no lo declaró públicamente, el gobierno de la República debe saber que Pedro Joaquín Coduel quien tiene esas gasolinerías. Esas empresas. Pues sí. Y no puede ocupar ese cargo. Él puede ser secretario de Estado, pero en otra área donde no haya conflicto de interés. Puede estar en desarrollo social, en agricultura, en otras cosas, pero no puede estar como secretario de Energía. Dice Dolores Padilla en el comunicado que tú has dicho que el secretario es contratista de Pemex y dice, ¿verdad? El licenciado Pedro Joaquín Coduel nunca ha sido contratista de obras ni de servicios de Pemex. ¿Qué dices, Dolores? Que la auditoría externa dice textualmente, tiene celebrados contratos de franquicias con Pemex Refinación. Pues yo por eso uso la palabra contratista, contratos, porque eso es lo que se deriva de la lectura de la auditoría. El término correcto a lo mejor debió haber sido concesiones, pero la auditoría señala contratos y señala 3 tipos de servicio que presta. Y por eso, ahora que la Secretaría de Energía va a tener amplísimas facultades para regular gasolineras y todo esto, él dice en el comunicado también que es falso, que eso se va a encargar la CRE. En las leyes secundarias se otorgan a la Secretaría de Energía facultades en toda la cadena de la industria energética del país, desde la exploración hasta todo. Ciertamente se distribuyen algunas facultades, pero a la Secretaría de Energía le toca hacer los contratos, o sea, diseñar los lineamientos de los contratos, establecer y conducir la política energética, la adjudicación de las asignaciones, la selección de las áreas contractuales, esto de el diseño de los lineamientos, las bases de las licitaciones para los contratos, el procesamiento del gas, un montón de asuntos en materia de electricidad, cobra una relevancia todavía mayor de lo que hoy de por sí tiene como facultades esta importantísima secretaría. Dolores Padierna, ¿ustedes están pidiendo la inhabilitación de Pedro Joaquín Coduel? Mira, yo insisto que él puede ocupar el cargo de secretario de Estado en otra área donde no haya conflicto de interés. La auditoría dice que él incurre en conflicto de interés, lo señala el auditor, y nosotros no queremos, como lo dijera en un excelente artículo la periodista Denise Dresser el lunes, me parece. Sí. Esta es una costumbre arraigada, dice ella, una práctica avalada, una tradición aceptada. Todo mundo sabe que tiene negocios que incurre en conflicto de interés. Y dice ella, no es motivo de preocupación,
no es el área de regulación, a pocos les quita el sueño, un tema central para el funcionamiento, para el florecimiento de la corrupción, decía en su artículo ella. Bueno, nosotros no queremos estar en esta descripción. Preferimos señalar cuál es nuestra responsabilidad, y no soy yo, el secretario quiere personalizar, es el grupo parlamentario que en este debate energético nos han aislado, excluido, no se ha podido analizar un solo artículo de los 21 ordenamientos, tienen asuntos bien graves, no se van a poder discutir porque ahora nos mandan y justamente el día de la votación es cuando juega México. Si ustedes comparan el calendario del juego con... ¿El mismo día? Con la votación es el mismo día. No me digas, ¿el de Camerún-México? No sé cuál es ahorita, pero es el 17 de junio, lo pusieron para la votación de esta. Pero es una estrategia, no de los legisladores, es una estrategia del gobierno, que se aprobó un 12 de diciembre, se votó el 12 de diciembre de 2013, la reforma constitucional. Todos sabemos la importancia que para el pueblo de México tiene un 12 de diciembre. Luego en los congresos locales, en la Cámara de Diputados, en plena Navidad, se aprobaron en 17 estados de la República en las épocas navideñas. Y ahora el presidente de la República quedó en entregarnos estas leyes el 1 de febrero para que tuviéramos 3 meses de todo el procedimiento parlamentario que implican ordenamientos de este tamaño, y en lugar de eso lo mandó hasta el 30 de abril, el último día del periodo. No ha pasado ni un mes y ya nos están tronando los dedos, y justamente quieren aprobarlo en las fechas del Mundial. No es que a nosotros nos guste el Mundial, a lo mejor muchos sí les gusta el Mundial y en su derecho está, pero si uno revisa la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, según esta encuesta que se practicó en enero pasado por Gabinete de Comunicación Estratégica, el 81% de las y los mexicanos dijeron que seguirán los partidos de fútbol. 2 de cada 100 personas contestaron que no lo verán, y 15.6% no contestó o no sabe todavía si lo verá. Luego entonces es una temporada propicia para que la inmensa mayoría de la población no se entere, no conozca los términos del paquete legislativo, que desde luego privilegia los negocios privados sobre el interés nacional, cuando Ejecutivo y Legislativo, nuestra tarea constitucional es velar por el interés nacional, es velar por el interés del país. Tenemos el dato que nos da nuestro equipo de trabajo sobre el partido en cuestión. 17 de junio, dijiste, México-Brasil. Dolores Padierna, ¿qué te parece? Fíjate. México-Brasil, no, bueno. Hasta yo lo voy a ver, ¿no? Pues hasta tú, que ya sé que no eres futbolera, pero imposible no verlo, ¿no? Imposible no verlo. Si estamos en la tribuna debatiendo, vamos a informar en cómo van, ¿no? Bueno, van a hacer un receso legislativo, te lo apuesto, pero eso no resuelve el tema principal. Eso no resuelve el tema principal, es gravísimo. Por ejemplo, en el tema de contratos, son contratos especiales. Es un debate muy largo, muy importante, pero los contratos que están estableciendo, todos se recordarán que en la reforma constitucional se estableció licencias, contratos de utilidad compartida, de producción compartida, y todo el mundo podemos entender de qué manera son este tipo de contratos y cuáles serían. Sin embargo, en la redacción de las leyes secundarias, en la redacción de todos los contratos es semejante a concesiones, todos. Y estos contratos están basados en algo que internacionalmente se conoce como recuperación de costos. Se basan en lo que es la utilidad compartida, la utilidad operativa. La utilidad operativa es esa que al valor
al valor de los hidrocarburos se le descuentan los costos, los gastos, las inversiones, incluso las regalías. Les van a descontar todo y a lo que queda se le llama ya utilidad operativa. Esa utilidad se reparte entre el Estado y los privados de acuerdo al contrato. Pero el tema de que los propios concesionarios o los propios contratistas, las petroleras privadas, definan sus costos, es un cuento de nunca acabar. Está demostrado que ellas tienen un procedimiento acostumbrado de ajustar los costos para drenarse de una proporción cada vez mayor de la renta petrolera y que ganan por todas partes, inflando los costos, minimizando la utilidad que le corresponde al Estado y además reduciendo la base gravable sobre el pago de contribuciones, que por cierto, aquí el pago de impuestos sobre la renta a empresas petroleras, mientras que en el mundo entero es por ser el petróleo o un impuesto especial que son un impuesto sobre la renta de 50% o más, aquí se le pone de 30%, mientras que a Pemex va a pagar casi el 90%. Se le pone límites a esta recuperación de costos, pero solamente por un periodo contractual. Dolores, se nos está cortando la comunicación, la línea se está terminando, bueno, se está adelgazando, no alcanzamos a apreciar bien la parte final, pero bueno, creo que al final de la historia estamos en un momento efectivamente muy importante para México con el debate de lo que queda de las reformas secundarias en materia petrolera y seguiremos conversando en estos días, en estas horas. Nos quedamos, Dolores, con lo que nos dices sobre la presentación que hicieron tanto tú como Barbosa de esta denuncia en la función pública. Veremos qué respuesta oficial y formal da la función pública ante lo que los legisladores perredistas han presentado sobre el caso Pedro Joaquín Codwell y de la reforma por sí misma. Desde luego seguiremos hablando, Dolores, si nos lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana y estamos en contacto. Muy buenos días. Soy yo, es el espacio. Buenos días. Gracias, Dolores. Casi ya nos escuchó al final la línea, pero se quedó claro el mensaje de la senadora Padierna esta mañana en este noticiero.